Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a Devocionales Edificar. La palabra para el día de hoy la vamos a compartir, libro de Jueces, capítulo 1, verso del 1 al 7. Nuestro devocional tiene por título Confiemos intensamente en Dios. Bien, vamos a orar para comenzar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, a ti te damos las gracias por el privilegio que nos das de comenzar un libro más. Pedimos de tu sabiduría, Señor. También pedimos y rogamos que nos des entendimiento. Y, Señor amado, que seamos edificados mediante tu palabra. Y también, Señor, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, al igual que los libros anteriores de la Biblia, Jueces presenta hechos históricos, pero de una forma selectiva y temática. El lugar de estos hechos es Canaán. Entre el año 1200 a.C. al año 930 a.C. Cuando este libro utiliza el término de juez, no quiere decir que alguien se sienta en una corte y decide los asuntos legales. La palabra hebrea, shapat, tiene más idea de un líder heroico, y la palabra hebrea shopetim se deriva de una palabra que significa hacerlo derecho. Podríamos decir que los jueces eran esos líderes heroicos guiados por Dios, libertadores o salvadores, hombres y mujeres. Los jueces comandaban ejércitos improvisados, pero no tenían que enfrentar la fuerza de los grandes imperios. Las guerras del libro de Jueces se emprendían contra los cananeos no conquistados, y también eh, se emprendían sobre pequeñas naciones vecinas como Edom, Madián y Amón. Pero podríamos preguntarnos quiénes fueron los cananeos, ¿no? Vamos a Génesis, capítulo 9, y leamos desde el verso 18. Hay un título que dice Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán. Parece extraño, ¿no? Que si Cam pecó en contra de Noé, Canaán, el hijo de Cam, fuera maldecido. Tal vez Canaán fue también partícipe en este pecado de Noé en una manera que no se menciona en el texto. Tal vez el más fuerte castigo contra Cam fue que Noé revelara proféticamente el destino de su hijo Canaán. Podemos confiar en que Dios no está castigando al hijo por el pecado del padre. Esto va contra el corazón, ¿no?, de la justicia de Dios. Sin embargo, a través de la profecía de Noé,
Dios le dice a Cam lo que va a pasar con su hijo. En Deuteronomio, capítulo 20, verso 16 al 18, leámoslo, nos dice la palabra de Dios. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. El mandato divino era destruir por completo a toda persona que viviera en las ciudades cananeas que Dios les estaba dando. Pero, ¿por qué un Dios bueno permitiría que los israelitas exterminaran a grupos enteros, incluyendo mujeres, niños y animales? Podemos ver que Dios es paciente, eh, concediéndoles 400 años de gracia a los cananeos. En Génesis lo podemos ver en el capítulo 15, versos del 13 al 16, y en Josué capítulo 2, versos 10 y 11. También lo podemos ver en Josué capítulo 9, verso 9. Ellos habían oído hablar del asombroso poder de Dios. Esto debería haberlos impulsado al arrepentimiento, pero los cananeos continuaron en su libertinaje. Tuvieron tiempo de sobra para abandonar sus malos caminos. Y es que los cananeos no eran un pueblo culpable de delitos menores, como en nuestra época decir eran culpables de ciberacoso. No, eran una sociedad horrible que aún hoy en día clamaríamos que los acabaran. En Levítico capítulo 18 los describe como una cultura de adulterio, incesto, homosexualidad y bestialidad. Adoraban a Moloc, sacrificando a sus propios hijos en los brazos extendidos, mientras un fuego rugiente los consumía vivos. Eran tan graves sus pecados que la misma tierra en la que habitaban estaba contaminada. Miremoslo allí, leámoslo, Levítico, capítulo 18, verso 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Amén. Así que Dios eligió a los israelitas como su instrumento de juicio, mostrándoles su protección. Miremos que en Levítico 18 Dios señala los pecados de los cananeos y les dice: no hagan estas cosas, advirtiéndoles lo que sucedería a los israelitas si hacían lo mismo. En Deuteronomio 20, verso 18, dice: para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pero con todo esto, los israelitas no siguieron el mandato de Dios, no expulsaron a los cananeos de la tierra, sino que siguieron su ejemplo, cayendo en la inmoralidad y la idolatría. Podemos leerlo en Josué capítulo 16, en Jueces en el capítulo 1, Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 3 y en el segundo libro de Reyes capítulo 16. Bien, entramos en el texto de Jueces capítulo 1, leamos verso 1 al 7 y dice así la palabra del Señor. Hay un título que dice: Judá y Simeón capturan a Adoní Besec.
Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Besec, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Bien, podemos ver que Judá y Simeón capturaron a Adoní Besec, o derrotaron a Adoní Besec. Nuevamente deja claro que la invasión israelita de Canaán fue incompleta. Cuando Josué muere, no señala ningún líder después de él para guiar a la nación. Ellos se encontraban en un lugar crítico, debían confiar más intensamente en Dios. Israel sin rey, ni presidente, ni un representante, solo Dios en el cielo. Muchos tienen este libro de Jueces como confuso, y este tiempo como el tiempo del oscurantismo de la historia de Israel. Quizás lo ven como deprimente y nada entendible, pero lo que encontramos de Dios en el libro de Jueces es maravilloso. Sin líder hicieron lo correcto, consultaron a Dios y Él respondió. Este es un tema claro y permanente en Jueces. Dios no falló en librarlos y ayudarlos cuando ellos lo buscaban. Dios le responde que la tribu de Judá, la tribu de la cual saldría el Mesías, debía liderar el camino en esta batalla. Judá era la tribu más grande y fuerte. En este caso, el plan de Dios tenía un sentido militar también. Recordemos que bajo el liderazgo de Josué, Israel había quebrantado la espalda de la fuerza militar cananea, pero faltaba que cada tribu, de manera individual, fuera y poseyera lo que Dios les había dado. En los versos 3 al 7, Judá derrota a Besec y su rey, actuando con sabiduría al asociarse con Simeón. Simeón es su hermano. El trabajo así era más fácil. Judá y Simeón eran hermanos. Lo podemos ver en Génesis capítulo 29, versos del 29 al 33. El lugar que ellos conquistaron era llamado Besec, y el líder de esta ciudad era Adoní Besec, el cual significa Señor del relámpago. Este era un enemigo con un nombre temible, pero Judá y Simeón lo derrotaron. Los ejércitos de Judá y Simeón no solamente se encontraron con Adoní Besec. Su castigo puede parecer cruel, pero simplemente es justicia en el sentido más real. Él había hecho lo mismo a 70 reyes y ahora le había cortado los pulgares de sus manos y de sus pies. Este castigo hizo que Adoní Besec fuera inútil como guerrero. Él ya no podía ser un problema para Israel como un militar. Mirando sus costumbres, entre ellos, aquellos que no les gusta la vida militar, se cortaban sus propios pulgares para que no fueran convocados al ejército. Algunas veces eran sus mismos padres quienes cortaban los pulgares de sus hijos para que no fueran al ejército. Judá y Simeón pelearon su batalla
en un territorio que no les pertenecía. La ciudad de Besek estaba muy al norte de las tierras tribales de Judá. No fueron egoístas, ganaron fuera de su territorio. Dios les dio la victoria. Y podemos concluir que Jesús expresa en Lucas capítulo 11, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando pedimos a Dios y le buscamos con sinceridad, debemos esperar que Él nos conteste. Su respuesta puede llegar de una forma que no esperamos. Al buscarle, obedeciendo su dirección y trabajo juntos como un cuerpo en Cristo Jesús, siempre produce un gran resultado. El éxito de Judá y de Simeón fue sencillo. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. Bien, esta es la reflexión de esta primera parte del capítulo 1 de Jueces. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Pedimos y te rogamos, Señor, que en toda circunstancia, en toda ocasión, Señor, podamos correr a pedir siempre tu dirección, tu ayuda, Señor. A que te busquemos, Señor amado, más intensamente cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si este mensaje ha sido de bendición, compártanlo. Que Dios les bendiga grandemente.